prevención de enfermedades inmunodebilitantes. Vamos a hacer una aproximación con dos productos que están ofreciendo en favor de nuestros pacientes, los animales de compañía, y para beneficio de ellos. En esencia, debemos partir de lo que implica la disfunción digestiva en general en cualquier paciente, con mayor razón en los animales de compañía, y desde luego lo que ello conlleva desde el punto de vista inmunológico. O hay correcta nutrición o el sistema inmune, que sabemos de dónde viene, inmediatamente se verá alterado y en consecuencia todas las patologías que de ahí se pueden derivar. O se defiende el organismo o no lo hace. Nosotros estamos trabajando por la salud humana a través de nuestro paciente, el animal de compañía. Recordemos que hacemos parte de la salud pública y de lo que se llama hoy el concepto de One Health. Los animales de compañía son miembros absolutos de la familia, hoy si se quiere con exageraciones, de pronto con irrespeto por esos seres vivos en algunas ocasiones, porque estamos confundiendo cosas, pero bueno, el mundo es así. Y nuestra misión es velar por la salud de ellos en forma primaria, pero con impacto sobre la sociedad y sobre la familia de la cual ellos hacen parte. La integración del médico frente a la sociedad, donde está el centro de nuestra obligación de función médica, que es nuestro paciente, y de ahí derivaremos todos los servicios que podamos prestar y el impacto positivo que podamos hacer. Por cuanto cada vez que somos consultados, debemos hacer integración de lo que se llama la tríada: médico, paciente, propietario, donde el centro de atención no es el propietario, es el paciente para nosotros. El propietario es un informador a quien debemos interrogar profundamente. Por eso, esos desvíos que hacen muchas veces de presentar un paciente en manos, con todo respeto, el que me merece, el conductor o la empleada. Claro, hay ciertas ocasiones donde la empleada sabe más que la dueña. Entonces, eso es lo que nosotros debemos identificar. Y obviamente, ¿cuál es la misión? Que siempre que se acuda a nuestro servicio haya un antes y un después notorio y evidente. Y qué mejor que la piel para dar el mejor testimonio de lo que está pasando internamente con nuestro paciente. Se ha dicho universalmente, es el mejor indicador de salud o enfermedad, e inequívoco cuando exploramos correctamente el estado del tegumento de nuestros pacientes. El abordaje: observar a quién, al paciente; escuchar a quién, al propietario; interrogar, que es nuestra función y nuestra misión, profundamente a ese propietario para saber qué es lo que pretende, qué es lo que le molesta y cuál es la razón por la cual está ahí con nosotros en ese momento. Por lo cual debemos llegar a cumplir la misión de médicos en el buen ejercicio, con el saber, con el estudiar que nos lleva al conocimiento, con el hacer que nos lleva a la experticia y nos da la idoneidad. Pero hay algo muy importante que hoy cobra vital importancia y se llama el hacer saber, que es el informar. Ustedes saben la cantidad de problemas que enfrentamos los médicos veterinarios potencialmente cada día. Además, con el fanatismo de los célebres animalistas, donde cualquier responsabilidad es del médico. Entonces, mayor que nunca, hoy por hoy, debemos hacer saber
¿Qué fue lo que encontramos? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la prognosis? ¿Y cuál es la terapia más adecuada en forma individual para ese paciente que nos han presentado? El hacer saber a través de nuestro conocimiento y de nuestra experticia. Para que ocurra eso justamente, que sea notorio lo que fue antes y el después de la consulta profesional. ¿Qué tenemos? El tema de inmunosupresión, que está inducida por una serie de causas internas, externas, que van a alterar o van a disminuir en una u otra forma la respuesta inmune del paciente, su mecanismo defensivo, unas de origen genético, otras de origen adquirido. Afortunadamente para nosotros y para los pacientes son más las adquiridas que las genéticas, que inducen la disrupción en la respuesta tanto humoral o la mediada por células. Y entonces van a impactar directamente el sistema inmunológico, el sistema defensivo. Vamos a recordar algo que creo que todos sabemos y que aún no se define en el mundo. ¿Qué es más frecuente? ¿La consulta por problemas digestivos o la consulta por problemas tegumentales? Nunca se llegará a la definitiva. La realidad es que hay más problemas de tipo tegumental, porque es el órgano indicador de todo lo que pasa internamente. En él se ven todas las cosas para un buen observador. Muchas veces los propietarios no llegan por eso, llegaron por el vómito, por la diarrea, por los signos más evidentes que presenta el paciente, y por eso se discute estadísticamente qué es más, gastroentérico o tegumental. Pero bueno, estamos de la mano, porque ambos van ahí. Esas dos situaciones, y van en razón ¿a qué? Al sistema inmunológico justamente. ¿Qué es lo primero que hace un neonato después de nacer? Alimentarse. ¿De qué se alimenta? De la leche materna en el caso de los mamíferos. En general todos. ¿De dónde adquiere y mejora su sistema inmunológico? A través del calostro. Acuérdense la transmisión de anticuerpos maternales. 10% vía transplacentaria, particularmente en caninos, 90% vía transcalostral. Entonces, si no tenemos un aparato digestivo preparado, ¿cómo se van a absorber, asimilar y cómo va a reforzar su sistema inmunológico? Y entonces debemos ver situaciones en lo que observamos en la clínica. Lo presentan porque pierde pelo. Debemos establecer si fue eso primero y luego apareció el picor. En otras situaciones se presenta el picor y ese autolesiona y genera caída de pelo. Pero estamos en ciertas tendencias y modas. Prurito no necesariamente, como picor crónico, es alergia. Porque hoy se habla, no, es que se rasca desde hace no sé cuánto porque tiene alergia. No necesariamente, puede ocurrir, claro que sí. Origen común del sistema nervioso central con los derivados ectodérmicos, que es lo que nos va a explicar esto. Alteraciones tegumentarias constituyen importantes indicios para diagnóstico. Neuroinmunopatologías. Síndromes diversos, humanos, sus símiles en perros. Se presenta y no lo podemos ignorar, no lo debemos ignorar. El paciente lo tenemos ahí, nos está mostrando lo que tiene, pero a veces no observamos o no queremos observar o no dedicamos el tiempo. Veo con sorpresa colegas que hacen consultas de primera vez en 15 minutos, en 10 minutos. Posiblemente yo soy muy tarado.
Yo necesito 1 hora, hora 15, hora 20 para hacer una consulta de primera vez. Curioso, mis respetos a quien lo hace, pero cuidado. La cantidad de cosas que tenemos en información ancestral, catamnesis, anamnesis, síndrome de Chidiac-Higashi, humanos y animales. Y nos lo está mostrando, y ahí tenemos el paciente, pero lo ignoramos y no hacemos observaciones a su debido tiempo. Y eso mejora o agrava un pronóstico. Defectos hereditarios. Los saltos genéticos, abusos de los señores criadores. Pero no, qué perro tan lindo, el mirlo, merlo, griso, como lo quieran llamar. Pero lo que lleva por dentro y la cantidad de problemas que va a presentar en la vida ese pobre animalito, es nuestro deber advertirlo en forma temprana. Su sistema inmune el que está alterado, sus mecanismos de defensa no son capaces de responder correctamente. Pero este perro sí que me salió de enfermo, pero lo compró por lo lindo del gris. Bulldog franceses mirlos hoy en día, aparte de lo que tenían como braquicefálicos y como bulldog. Entonces cuidado. Correlaciones, como les digo, todo nos lo está diciendo el paciente cuando queremos observar e indagar. Glándula mamaria, y después nos preguntamos tumor mixto mamario, ¿por qué? La genética, ahí está. El equilibrio y la homeostasis corporal, el espejo indicador de salud o enfermedad en la piel, que se van a hacer evidentes con signos tegumentarios. 7 de cada 10 van a tener un problema en la piel. ¿Por qué será? Y después preguntamos cuál es la consulta más prevalente. Pues porque en la piel se refleja todo, cuando lo queremos ver. ¿De dónde viene? De la condición de la mamá. Una buena condición, una buena nutrición. Cuando se desparasitan, sobre todo a nivel de criadero, las hembras que van a reproducción. No, si el señor ya tiene comprometidos los perros, los vende antes de que la madre entre en gestación. La va a desparasitar, y si la desparasita correctamente, no y no. 90% o más de los casos. Entonces, ¿cómo nacen los cachorros? Porque el sistema inmunológico frente a los parásitos hace lo inverso. Los bebés vienen por vía transplacentaria infestados de parásitos. Nacen y ya pueden tener a los 10-12 días parásitos adultos en la luz intestinal. Y después nos preguntamos por qué las obstrucciones y las rupturas de intestino. Los rollos de parásitos redondos. Relación materno-fetal. Estrechísima relación que nos explicará qué pasa con el sistema inmunológico y el impacto que va a tener en consecuencia en la piel, simplemente para mostrarnos lo que está ocurriendo. Parásitos gastrointestinales, que son unos enemigos soterrados, que ignoramos y que a veces creemos, no, es que ya se le dio la dosis antiparasitaria. ¿Existe algún producto, un principio activo farmacológico que sea capaz con una sola dosis de acabar con todos los parásitos, con un ciclo parasitario? No y no. Pero yo ya lo desparasité. ¿Usted por qué me viene a preguntar eso, doctor? Pero está desparasitado. ¿Cuánto hace? No, hace 1 año y medio. Y sale todos los días al punto de infestación, o va todos los días al punto de infestación. Llámese guardería, colegio, como lo quieran llamar. ¿Aparato digestivo está preparado o no para recibir?
el refuerzo inmunológico, la transmisión transcalostral. ¿Quién era esa mamá? ¿En qué condiciones estaba? No, es que tuvo 12. Cuidado. ¿Qué tenemos? La fragilidad del sistema inmune, anticuerpos transplacentarios, no transcalostrales. Nació con endoparasitismo, un neonato, pero encima tiene pulpitas, ecto y endo. Impacto nutricional, estrés de desarrollo. Y luego viene otro estrés adicional de crecimiento. Muda dentaria, pero no, hay que vacunarlo. Y hay que aplicarle todas las vacunas del ciclo. Y llega con 16 semanas de vida y le repiten 4 vacunas polivalentes. O no le aplican ninguna. Los extremos, cuidado. Entonces, ¿qué está pasando? Inmune pagando las consecuencias. Y si no estaba preparado, no estaba bien desarrollado, ¿qué podemos esperar? Nematelmintos y platelmintos. Ecto y endo, o endo y ecto. Madre en buena condición o la abuelita de 90 años que la pusieron a parir. ¿Qué podemos esperar de esa abuelita que está pariendo? ¿Qué va a traer al mundo? Neonatos más débiles aún, con una serie de causas importantísimas. Y después preguntamos por qué se mueren las camadas. Tríada crítica de los neonatos enfermos: hipotermia, hipoglicemia, deshidratación, con todas las demás consecuencias. Pero aquí tenemos otra causa importantísima. Y si son de climas medios o cálidos, los ancilostómidos, que encima del daño mecánico están comiéndose toda la sangre o la poca que tenga ese paciente. Esas mamás y todo lo que ocurre. Menores de 2 años, eliminadores permanentes de parásitos. ¿A dónde? Al medio ambiente. Y encima de todo, el carrito de transporte del colegio todos los días. ¿Cuándo lo hace a ese pobre conductor que le toca salir a las 4 de la mañana, 5 de la mañana para recoger el primero y termina de entregar el último a las 11 de la noche? ¿Qué habrá en ese carrito? En esas guacales. Reinfestación de adultos. Pero no es que tenemos que ir al parque 4, 5 o 7 veces al día porque pobrecito el perrito. ¿A qué va al parque? ¿Por qué se guían los perros? Por el olfato. Van con la nariz pegada al pasto, lamiendo lo que se les ocurre. Y no lamen el perfume de la doctora que se regó aquí, sino allá o en otra cosita que pasó. Y fuera de eso comen pasto. Pero no es que se está purgando. La diarrea que tiene es porque comió pasto. Cuidado. Efectos nocivos directos. Mecánicos directamente por el trauma que hacen los parásitos. Tóxicos, in situ o sistémicos. Toxinas parasitarias. ¿Se acuerdan de los brotes del impétigo de los cachorros? Abdominal e incluso axilar, dependiendo de la gravedad. Y la acción es poliatriz, que afecta a la nutrición. Afectada la nutrición, ruptura del sistema inmunológico. Interacción dentro-fuera. Malnutrición. Malnutrición, inmunodisrupción. Las variedades que quieran, las tenemos todas. Pero no, yo ya le di tratamiento antiparasitario. Como si fueran poco los internos, entonces tenemos los externos. Pero no si es que yo no veo pulgas,
En mi casa no existen pulgas. El gato no tiene pulgas. No existe gato sin pulgas, así sea de interior. Acuérdense lo que pasa, ¿no? ¿Con qué dotó mi Dios al gato para protegerse? Con una lengua efectivísima. Estadísticamente está comprobado, un gato de interior que tiene menos de 50 pulgas, se las come en el primer acicalamiento cuando se despierta. Y por eso el propietario nunca le verá una pulga. Pero no es que no tenga. Y fuera de eso, cuando existe gato y perro, pero el perro sale 5 veces al parque, ¿no será que en el parque más limpio del mundo se le pega una pulguita? ¿Qué es pulga de qué? ¿De perro o de gato? Pues de gato, porque las de perro ya prácticamente no existen. Y si encuentra gato, ¿a dónde se va a pasar? Ok. Sifonáptero. Succiona. Nutrición e inmunidad. Condición primer aliado de la inmunocompetencia. Y nosotros como médicos, hoy por hoy la industria nos ofrece estrategias farmacológicas y no farmacológicas, que es muy importante. Regulación del mitos de las respuestas inmunes del hospedero. Miren todo lo que está pasando, comprobado. Infestaciones de baja intensidad por Ascaris, transmitidos vía transplacentaria, incrementan la frecuencia de fenómenos alérgicos. Y después nos preguntamos por qué hoy en día tantos pacientes alérgicos. ¿Correcto? Activación de respuestas TH2 y reguladoras. Aumento de infecciones, fenómenos alérgicos autoinmunes, vacunas, tumores. Patologías nutricionales inmunodebilitantes que vinimos hoy a hablar aquí, que generan inmunodisrupción, alteración del sistema inmunológico per se porque van de la mano. ¿Por qué aparecen los Demodex? ¿Por qué aparecen las sarnas sarcópticas? Es que en una comunidad donde hay algún individuo que tiene sarcóptes, escabiosis, ¿todos la padecen? No. ¿Por qué no? Porque depende de los sistemas inmunológicos activados o deprimidos. El que no tiene cómo responder se va a infestar. Papilomas. ¿Se acuerdan, doctores? Papilomas en cachorros, en jóvenes, papilomas en adultos inmunodeprimidos o en la población media de rango etario, que a veces tenemos inducciones de problemas incluso farmacológicos. La caspa ambulante, Sheilethiela. Donde hay un paciente con Sheilethiela, ¿todos la padecen? No. La va a padecer el inmunocomprometido. Hipermultiplicación malacesia, neurosis, complicaciones de los problemas tegumentarios. Habitante normal de la piel. Piodermas y piodemodexias. Entonces miren la cantidad de cosas que se muestran en la piel. Eso no es capricho mío por ser dermatólogo, es que es un hecho cierto en la medicina. Nos van a mostrar cosas que debemos indagar, de dónde vienen, por qué ocurren. Múltiples causas de picor cutáneo, no solo alérgicas. Clasificación y enlistamiento de problemas. Tenemos un paciente cuyo queja del propietario es picor, es prurito. ¿Por dónde vamos a empezar? Por una de las condiciones que más causa picor, la escabiosis.
Pero claro, puede haber una hipermultiplicación malacesia al habitante normal. La sola humedad en condiciones de pliegues de piel intertrigo puede generarla. Sobrecrecimiento de las bacterias propias de la piel por alteración del sistema inmunológico y activación por sobrecrecimiento bacteriano, particularmente Staphylococcus pseudointermedios, habitante normal, que le abre la puerta a otros, ¿no? Asociaciones de pioderma con Demodex. Diagnosticamos pioderma, pero no identificamos el Demodex y entonces el proceso continúa. Ah, no, es que ya le di antibióticos, ya le prescribí antibióticos. ¿Y el otro qué? O al contrario, es que tiene demodexia, pero no controlamos el sobrecrecimiento bacteriano. Dermatofitosis, caspa ambulante o piojos. Y cuando hay picor en un paciente, esto es primario antes de llegar a decir, no, es que estamos frente a una enfermedad alérgica. Pero miren quién va a la cabeza de los procesos alérgicos. Dermatitis alérgica a la picadura de las pulgas. Y existen las dos condiciones. Es un perro pulgoso o pulicoso y es un perro alérgico a las pulgas. Son dos cosas diferentes, pero que lo afectan igualmente, ¿no es cierto? O es un atópico o es un alérgico alimenticio, pero estas tres van de la mano. 4 de cada 5 atópicos son alérgicos a las pulgas y al menos uno de cada atópico es alérgico al alimento. Vamos atrás, parásitos desde el nacimiento o antes, alterando ese sistema digestivo, esa mucosa digestiva, esa fuente de la microbiota intestinal que es fundamental en el sistema inmunológico. Preguntamos por qué demodexia, aún de las localizadas, de las incipientes. ¿Qué característica tiene la demodexia respecto a otros tipos de las mal llamadas sarnas o a esta mal llamada sarna? La ausencia de picor. Demodexia no causa picor inicialmente. Cuando hay demodexia y hay picor, busquen otra cosa de lo que está pasando. ¿Es una piodemodexia o es otra cantidad de enfermedades y alteración de la barrera cutánea que puede tener ese paciente? Manifestaciones localizadas y generalizadas de demodexia o de demodicosis. Menos de 5 parches, demodexia localizada. Más de 5 parches, generalizada, y entonces más grave el problema inmunológico. Y si no lo controlamos, puede llegar a esto. Y es un bebé. ¿Basta con tratar el ectoparásito? No, hoy la política es justamente tratar al contrario. Mirar por qué ese sistema inmunológico se alteró y reforzarlo. Ah, claro, no podemos descuidar la presencia del ectoparásito. Diferentes manifestaciones, ese con complicación, piodemodexia. Problema bacteriano con ácaros. Identificar los ácaros, identificar la población, porque ellos son habitantes normales, ¿no? Entonces encontrar adultos aislados no necesariamente es diagnóstico, pero adultos en reproducción sí. Entonces miren esa imagen y la flecha, ¿qué es lo que nos indica ahí? Reproducción, ¿ok? Algo que se describe poco, se había descrito en gatos. Alteración del sistema inmune por inhalatorios con esteroides. Era más frecuente en gatos, en perros también. Cuidado. Paciente adulto tratado con glucocorticoides.
Entonces, cuidado con los pacientes con DAC. Un atópico que sí necesita y se justifica tratarlo con esteroides, pero miren a dónde podemos llegar dependiendo del individuo y de la dosis. La más pruriginosa de todos los ácaros, la sarcóptica. Patrón de distribución inicial y en jóvenes. Bordes auriculares, codos y tarsos, ¿no? En cambio, en los adultos cambia ese patrón lesional. Es generalmente ventral y generalizado, mírenlo. Cuadro diferente al de los jóvenes y es sarcóptica. Identificación del ácaro, zoonosis. Este es un paciente que vale la pena tener en cuenta. Un paciente labrador adulto que tenía problemas ortopédicos, estrechamiento y calcificación de discos intervertebrales. El ortopedista lo infiltra con esteroides y le prescribe esteroides luego. Y miren dónde terminó el paciente. ¿Qué se indujo? Inmunosupresión. ¿Qué pasó? Sarna sarcóptica. Pero miren esta imagen del lado de allá. ¿Qué pasa con esa colita? Lo que se llama cola de rata, ¿no es cierto? A este paciente lo llevaron, además era de una propietaria médica humana. Y el antecedente va dando situaciones. Cuando el perro se enferma, vivía con el papá y el papá empezó a rascarse. Sarcóptica. ¿Por qué tuvo esas manifestaciones tegumentarias hasta en la cola de rata? Diagnosticaron hipotiroidismo. No. Hipotiroidismo secundario, sí. ¿Inducido por qué? Por hiperadrenocorticismo iatrogénico. Inmunosupresión. Se retiran inmediatamente que se pueden los esteroides, se controla la situación y es un paciente que nutricionalmente superó hasta la sarcóptica. ¿Correcto? Entonces, cuidado. Identificar sarcóptes. La eficiencia de los raspados es bastante baja, no porque no lo tenga, sino porque es difícil encontrarlos y más cuando no se hacen correctamente. Pero cuando se tenga la certeza clínica, después de haber eliminado en el diferencial otras posibles causas de un picor de esa naturaleza, no está mal el trial terapéutico. Pero ya sabemos, utilicemos mejor los inmunoestimulantes, que haga superar la condición. Como les decía el anterior, simplemente suspendimos esteroides, nutrimos bien para reforzar el sistema inmune y no hubo necesidad de dar ninguna canicida. Otra causa frecuente, los papilomas. Y cuidado con gatos y también en perros. Carcinoma de células escamosas a partir de variedades de papilomavirus. ¿Qué estamos hablando? Sistema inmunológico. Manifestaciones de papiloma, exofíticos y endofíticos. Diferentes, causando situaciones. Carcinoma de células escamosas, el tau, el chi, el CPB3. Nuevamente, ¿dónde los tenemos con mayor frecuencia? Jóvenes y gerontes. Pero en la línea media del rango etario también se presenta cuando se desprime el sistema inmunológico.
Estimulémoslo y miren las respuestas. Situaciones de control, variantes donde se pueden presentar, pero la causa la misma, un sistema inmune débil, disruptivo. Caninos jóvenes, senescentes e inmunosuprimidos. En algunos casos se hacen persistentes y aún progresivas. Miremos cuál es la causa que mantiene al paciente inmunosuprimido y tratemos de eliminarlo. Se había tratado con lo que ustedes quieran. Llegaron incluso a hacer cirugía y se reproducía. Se estimuló el sistema inmunológico y miren la respuesta. La caspa ambulante, perros, gatos, conejos. La más frecuente fuente de infestación, ¿cuál es? En el perro o en el gato de la casa. Generalmente los viajecitos, el asado de fin de semana donde van a la finca y en la finca hay conejos. Y el perro va y tiene contacto. O el gato, que hoy también lo llevan, tiene contacto. Caspa ambulante, zoonosis. Identificamos el parásito, el ectoparásito. Y cuando tengamos, igual que en sarcóptica, una sospecha alta pero no lo encontramos, pues está justificado el trial terapéutico. Malacesia. Y no son dermatofitos. Sobrediagnóstico de dermatofitosis, y se llaman gatos, peor. Y resulta que muchas veces son leurosis, habitante normal, y lo que se produce es una hipermultiplicación malacesial. Miren las zonas de mayor afectación. Y después nos preguntamos por qué ese perro que sacan 5 veces al parque, y ojalá que sea atópico, empieza que se quiere arrancar las manos y que empieza a tener melanotriquia. Cuidado. Áreas predilectas. Identifiquémoslas. Hagamos la citología. Pacientes atópicos con hipermultiplicación malacesial, y miren aparentemente la superficie dorsal toda perfecta, ¿no? Pero este sí es altamente compatible con dermatitis atópica. Ese paciente con 3 años y 2 años padeciendo la dermatopatía, tratado con lo que ustedes quieran, y lo que tenía era una hipermultiplicación malacesial, un problema de leurosis. Pero claro, 7 veces al parque, a la humedad, y sin desparasitar. Se hace el tratamiento, ¿sí? Muy bien. La utilidad de las citologías, pero esto no es diagnóstica. Encontramos cosas, pero eso no quiere decir que esté confirmando, si no se hace correlación con la clínica y con la signología del paciente. La citología para pioderma, polimorfos fagocitando cocos, figuras de fagocitosis evidentes. Encontrar cocos y encontrar polimorfos nucleares neutrófilos no necesariamente implica que es un pioderma activo. Una condición general. Pioderma generalizado, profundo.
se rascan, se muerden. ¿Qué está haciendo? Buscando dónde le camina la pulga o dónde lo picó, con los incisivos, en ciertas áreas específicas. Los gatos, nuestras amigas, mucha casuística, nos llevan mucha consulta. Y como no creen, mayor. Miren el cálculo de la población. Solamente con 15 pulguitas, 5 machos, 10 hembras, lo que producen. La infestación en el ambiente. ¿Qué pasa cuando encontramos una pulga en la casa? Deben presumir que hay 99 formas preadultas en el entorno, por cada pulga que vean. Pero no, los propietarios no creen. Hipersensibilidad cutánea más común en todo el mundo. Antes se hablaba de que ciertas zonas no existían. Subdiagnóstico. Los prejuicios de la gente. Las pulgas no necesariamente son suciedad. ¿Qué es lo que se sienten mal cuando uno le dice su perro o su gato tiene pulgas? No, pero si en mi casa no hay pulgas, la señora inmediatamente salta, ¿no? Es que yo soy alérgica y si en mi casa hubiera pulgas, yo estaría terrible, doctor. A mí no me pasa nada. Y ya empiezan a fruncir la naricita, haciendo mala cara. Cuidado. Una sola picadura de pulga en un paciente alérgico, una sola. Está comprobado, provoca 10 días de picor continuo. Entonces, cuidado. Y va de la mano con los internos. Patrón Pedro. Lo que encontramos normalmente en el inicio, en acercamiento. Patrón gatos, cuidado la exploración, ¿no? Miren lo que pasa si observamos el gato de aquí para allá o lo observamos de allá para acá. Si no le damos la vuelta al gato en la consulta, ignoramos cositas importantes. Inflamación de la piel. Pareciera que tuviesen un cinturón, ¿no? Pero depende de la cronicidad. Este es un caso específico. Ese tipo de paciente de esa raza. El propietario, una persona bastante cercana, casi que amigo. Y lo mismo, negaba que no tenía pulgas. Entonces no le dije nada más, simplemente le suministré un Nitempiran mientras hacía la consulta y miren lo que pasó en la mesa para que se convenciera que su perro sí tenía pulgas. Forma que les decía cómo se rascan, cómo se muerden buscando. Lo que transmiten adicionalmente. Y después dicen, no, es que le veo granitos de arroz y cada vez que defeca. Pero no, mi perro no tiene pulgas. Mi gato no tiene pulgas. Los pacientes dermatópatas inmunodebilitados antes y después de una correcta nutrición y estimulación de los sistemas inmunológicos. Así sean las solas pulgas. La evolución cuando estimulamos correctamente el sistema inmunológico. El antes y el después. En problemas autoinmunes, claro, lo protegemos de la radiación ultravioleta. Alimentado con la tendencia, las célebres dietas crudas, encima de todo lo que tenía. No tenía ni uno, afortunadamente. Pero lo seguían tratando en hospitalización y seguían alimentándolo con la dietica crudita. Y miren lo que pasa con estimular el sistema inmune y una correcta nutrición.
Y eso, igualmente, eso no era cola de rata, ya lo habían tratado y lo habían medicado con hormona tiroidea. Un antes y un después de correcta nutrición y de estimulación. Ese gato tratado por meses contra dermatofitosis, que tenía pulgas. Y miren la respuesta. Causa de fracaso de esas terapias. Gatoide e inmunosupresión. Ansiedad en gatos. Ansiedad. Tratamiento. Antes y después. Nutrición, primer paso en dermatoterapia. Tratamiento inmune. Amigo Immunolife, que contiene calostro, dimetilglicina, cúrcuma y tiene resveratrol. Composición: desinflamando, estimulando. Función inmunológica, salud digestiva. ¿Qué confiere? Inmunoglobulina B, pero además G, M y A. Y va a afectar estimulando leucocitos, neutrófilos y macrófagos. Sistema inmune a través de los glóbulos blancos. El DMG, la dimetilglicina, aminoácido terciario, presente en hígado, cereales, semillas y habichuelas. Componentes que vamos a través de la nutrición. Estimula el sistema inmunológico a través de todos estos factores. Entonces mejora la condición del paciente. La cúrcuma, estudios comprobados en inmunopatología. El resveratrol, un polifenol con propiedades antioxidantes. Antioxidantes antiinflamatorias. ¿Se acuerdan del cuento del vinito? Tomar vinito los españoles, los chilenos, en fin. Ojalá vino tinto, particularmente más que el rosado o el blanco. Contiene resveratrol. No en exceso, no emborracharse todos los días. Es una copa, ¿no? Es una dosis. ¿Para qué ocurra esto con los pacientes? Sus deficiencias comprometen el sistema inmunológico y entonces debemos repararlo. Y tenemos una oportunidad a través de lo que Provet nos está ofreciendo. Immunolife, prebióticos, probióticos. Componentes de este producto, con prebióticos y probióticos. Pero además tiene fructooligosacáridos que lo refuerza con inulina, otro fructooligosacárido, para contrarrestar, provocar la producción de ácidos grasos esenciales que son per se antiinflamatorios. ¿Qué son los prebióticos? Estos productos para alimentar las bacterias residentes de la microbiota. Promueven crecimiento y su actividad. Y a través de alimentos ricos en fibra que van a nutrir la microbiota, la propia. Y los probióticos son alimentos o suplementos. Entonces lo que hablábamos, más que medicamentos, que fármacos, estamos ofreciendo oportunidades nutricionales con fuentes que no van a sobrecargar el organismo y van a mejorar las condiciones. Mantener las bacterias de la microbiota, pero aportan bacterias benéficas para fortalecerla. Y hablamos de los inmunodebilitados. Entonces de eso es que se trata y de lo que debemos hacer. El suplemento nutricional, en esencia, hace todo esto: alteraciones de la microbiota,
regula digestión, el tránsito intestinal y controla meteorismo y halitosis. Coadyuvante en enfermedades virales, inmunodebilitantes, porque fortalece el sistema inmune, mejora la calidad de vida de la diada propietario-paciente. Prebióticos, probióticos, con todos estos efectos en consecuencia. Y cuidado con esto último, diarreas, y entonces todo es antibióticos. Ah, no, es que tiene giardias y hay que tratarlo con antibiótico. Cuidado, doctores, cada vez que tengan giardias, primero límpienlo de parásitos, porque esa es la razón por la cual se multiplican las giardias, que son habitantes normales prácticamente, y no hay que tratarlas y no dañar más la microbiota con los tratamientos abusivos de antibióticos. Y ya sabemos nuevamente nuestra responsabilidad desde el punto de vista de los humanos. Trabajos absolutamente comprobados para animales de compañía, para nutrición, que es lo que se trata y la oferta que nos hace hoy Provet, para ayudar. Integridad de la mucosa intestinal, reducción de icosanoides proinflamatorios a través de la arginina también, procesos de oxidorreducción, particularmente en los gerontes. Entonces vamos a provocar una mejor condición en esos pacientes viejitos de la tercera edad. Disminución de la oxidorreducción, reducción de los proinflamatorios. Beneficios: apoya el tratamiento, ideal para adaptar los cambios de dieta necesarios durante las terapias con antibióticos cuando sean estrictamente no reemplazables, no sustituibles las terapias con antibióticos. Hoy por hoy nuestra tendencia, nuestra obligación y responsabilidad social es no demos antibióticos cuando no se necesita. Dosificación. Doctores, preguntas. Sí, doctor. La pregunta es, en esos pacientes cachorros, la presencia de levaduras de inflamación, ¿La presencia de qué, doctor? de levaduras de inflamación a nivel intestinal que esté produciendo diarrea, se deben de tratar directamente con productos para esas levaduras o controlando la parte inmunosupresiva y nutricional podría tener. En la mayoría de los casos yo evito tratar directamente ese tipo de microorganismos, porque definitivamente lo que hay es buscar la causa por qué se están reproduciendo. Y los reto, vayan, hagan coproparasitarios. A mí me llega un paciente dermatológico y puede que la persona no tenga con qué pagar ningún examen complementario, ningún paraclínico. Pero a ese paciente no dejo de hacerle nunca a ninguno coprológico, así lo haga yo y lo asuma yo. Porque las respuestas que hay son impresionantes. Llenémonos de razones para decir, ese paciente no tiene parásitos intestinales, que generalmente son los provocadores de las mayores distorsiones. Y ahí empieza todo y empieza la cadena, porque después viene con la diarrea y entonces le prescriben antibióticos. Antibióticos que destruyen más la microbiota y hacen más descompensación del sistema y del entorno digestivo. Entonces reparemos la mucosa intestinal, que si está capacitada para absorber nutrientes con una buena nutrición, aún pueden vivir pacientes con comidas de esas de regular calidad y se sostienen. ¿Cómo será si le damos algo que sea de verdad de buena calidad? Definitivamente no, hasta no comprobar lo contrario. Yo me lleno de razones y antes de tratarlo con eso directamente, prefiero ir más atrás y preparar al paciente. La mayoría de las veces no necesita.